¿Sí? Bueno, gracias. Soy la última, así que deben estar un poco cansados. Espero que les resulte interesante. Así que, bueno, yo soy neuróloga y empecé a trabajar en el equipo de epilepsia. En realidad soy más cognitivista, me defino más como cognitivista. Y empecé a trabajar en el equipo de epilepsia con la doctora Kochen para empezar a trabajar en lenguaje. Y lo que me pasó con el lenguaje es que un poco venía pasando, en el interés de que yo participara, lo mismo que venía pasando con el desarrollo del lenguaje y la investigación del lenguaje, que todo estaba centrado en el hemisferio izquierdo y que lo único que interesaba era ver las anomias y los problemas de comprensión o de la fluencia, que era lo que se venía trabajando desde 1950. Bueno, ahora empezamos con el ruidito, que no me quiere dar bolillo. O todos nos pasó lo mismo. Bueno. Es este botón con mucha fuerza. Al revés. Bueno. Entonces, bueno, en epilepsia pasa algo en particular, que es un buen modelo de estudio cognitivo, con algunas diferencias con otras patologías, pero la epilepsia es una enfermedad muy común, que afecta a muchas personas, ¿sí? Más de 200.000 personas en nuestro país. Y la epilepsia más común del adulto es la epilepsia focal. Es una epilepsia que tiene síntomas que pueden ser cognitivos, como una sensación de déjà vu, o como una sensación de extrañeza o de ensoñación, o que puede ser una sensación autonómica, como una sensación en el estómago, o que puede ser una sensación de placer o de miedo, ¿sí? Que no son las cosas que uno tiene habitualmente como concepto de epilepsia, que es la convulsión, pero sin embargo es la epilepsia más frecuente. Y que en la gran mayoría de los pacientes andan bien, salvo cuando esta epilepsia está asociada con un tipo de lesión que es la esclerosis del hipocampo. Cuando eso pasa, estas epilepsias son de difícil manejo y más del 70% de estas epilepsias asociadas con esclerosis del hipocampo no andan bien. Son, como decía Lucy, refractarias a la farmacología. Entonces esos pacientes, por más que uno pruebe distintos tratamientos, no controlan su epilepsia. Y en ese caso, sí, lo que está visto es que tienen muy buena respuesta a la cirugía, ¿sí? Entonces cuando se operan, el 80% de estos pacientes andan bien y dejan de tener crisis. Esto hace que ya desde mediados del siglo pasado se vengan operando en distintos centros este tipo de epilepsias. Y el mayor miedo que había en relación a esta cirugía era el riesgo de afasia o de pérdida de memoria, porque lo que se reseca es la zona epileptógena. No responden. Ahí está. Entonces, la zona epileptógena, que es un constructo teórico que desarrolla en Francia Jean Bancot y su equipo, es una zona que si uno llegara a resecar o pudiera desconectar de ese circuito anormal, llegaría a curar la epilepsia. Entonces nosotros como médicos, y la parte cognitiva principalmente, tratamos de colaborar todos a encontrar esa zona epileptógena, que la buscamos por los síntomas que tienen los pacientes en sus crisis, por las lesiones que podemos encontrar en la resonancia magnética, por las comorbilidades psiquiátricas que podemos inferir, pero también a partir de los síntomas cognitivos. Hacemos el trabajo inverso, ¿sí? El problema matemático inverso. Vamos desde lo observable de la conducta para atrás, porque no podemos poner un estetoscopio en la cabeza del paciente y decir tiene una arritmia o no tiene una arritmia. Entonces vamos desde la conducta a pensar en qué circuitos pueden estar implicados, qué nodos importantes corresponderían a esos circuitos, y si todo nos coincide en un solo lugar, bingo, encontramos la zona epileptógena y la vamos a tratar de operar. Pero la zona epileptógena, que en este tipo de epilepsia incluye el hipocampo, la amígdala, la corteza entorrinal, la corteza parahipocámpica, está muy conectada con otras áreas. Es un área de mucha conexión. Y en general las crisis no se quedan solo en ese lugar. Recorren un recorrido más grande, que es la propagación de la crisis. En esa propagación se puede ir la corriente eléctrica normal por muchos caminos, hacia el sistema límbico, la ínsula, corteza prefrontal, orbitofrontal y medial, hacia la neocorteza temporoparietal, hacia áreas de integración multisensorial, y entonces estas epilepsias que parecen ser localizadas en realidad son un poco más difusas de lo que aparentan. Entonces, el interés de estudiar las áreas cognitivas en la epilepsia tiene dos propósitos. Uno es el diagnóstico, ¿sí? Colaboramos con el diagnóstico, queremos encontrar síntomas que nos den claves de dónde está ocurriendo esto. Y eso nos va a servir para poder ayudar a la cirugía, para también conocer un estado basal y un riesgo de qué puede pasar si lo operamos. Muchas veces esto lo hacemos
en el periodo interictal, o sea, fuera del momento que está teniendo crisis en el consultorio, pero también analizamos las crisis y qué síntomas puede tener, y también analizamos el mapeo, que es como intraoperatorio, ¿sí? A veces se colocan electrodos y queda el paciente evaluado durante una semana y hacemos mapeo de esa zona cortical y podemos ver las áreas del lenguaje y qué pasa si estimulamos esta zona, si le damos una pequeña corriente eléctrica. Aparece la crisis que tiene el paciente, aparecen síntomas, el paciente deja de hablar, deja de entender. Entonces, hay muchas instancias donde esta evaluación se hace. Pero aparte, tiene un aporte, digamos, científico el estudiar las epilepsias. Han sido un modelo de estudio desde hace muchos años ya. Si alguna vez ustedes leyeron el paciente HM, ¿sí? Lo habrán escuchado, el paciente que describió también Brenda Milner, ¿lo conocen? El paciente que queda amnésico, el síndrome amnésico y cómo se diferencian, nos empiezan a clasificar los tipos de memoria gracias a una cirugía de epilepsia que salió mal. Pero también Penfield, el del mapa del homúnculo sensitivo, motor, adquiere ese conocimiento a partir del mapeo de pacientes que estaban operando de epilepsia. O sea que la epilepsia y lo cognitivo y el desarrollo y conocer las bases neurales del funcionamiento cognitivo vienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces lo hacemos con un doble propósito, con el propósito clínico, pero también con el de entender cómo se procesan distintas funciones en el cerebro. ¿Esto me va a hacer sufrir? Bueno. Entonces, tenemos que pensar en las epilepsias como enfermedades de redes, ¿sí? Como enfermedades que afectan redes neuronales. Y tanto los síntomas ictales o de las crisis como los síntomas cognitivos son propiedades emergentes de esa red anormal, o porque está inhibida, o porque está desinhibida, o porque está estimulada, o porque se genera un mecanismo de compensación que hace surgir síntomas diferentes. Y la epilepsia, a diferencia de una ACV o de un traumatismo, que es una lesión aguda, de un cerebro que funcionaba bien, que tendrá más o menos reserva cognitiva a un momento que está sufriendo, es un proceso de años de evolución, ¿sí? Que muchas veces vienen por lesiones congénitas o de malformaciones del desarrollo cortical o de cosas que pasaron en la primera infancia. Entonces lleva años de adaptación y eso hace que el cerebro cambie, se reorganice, se modifique, que estos circuitos funcionalmente, porque esa transmisión eléctrica anda mal o está intervenida por tanta descarga, uy, ahora me fui. Cuando no quiero que pase, pasa. O porque va generando cambios, puede generar desde cambios en el grosor de la corteza cerebral, que puede adelgazarse en algunas zonas, o cambios funcionales que pueden estar interrumpidos, como si fuera una deaferentación, como si cortáramos vías blancas, lo mismo, pero de una forma funcional, interrumpido por esa descarga eléctrica anormal. Y esto está muy estudiado desde hace ya muchos años. Entonces puede que lo que tengamos en nuestros síntomas cognitivos tenga que ver con la zona epileptógena, pero puede que tenga que ver con algo que está ocurriendo a distancia, ¿sí? O sea, que puede que lo que yo encuentre tenga que ver con el hipocampo, con el polo temporal, con la corteza entorrinal, o puede que me esté pasando en la unión parieto-temporo-occipital a raíz de esa lesión y esa descarga anormal. Entonces se hace un poco más difícil porque de pasar de un modelo perfecto de algo que puedo estudiar a lo largo del tiempo y que tiene supuestamente una localización y una lateralización, me paso a un modelo que a veces es un poco más difuso. Pero siempre tenemos que pensar en redes, siempre tenemos que pensar en la conectividad. Y se suma otro problema, y es que no solamente los hemisferios pueden tener conectividades diferentes, intrahemisféricas e interhemisféricas, sino que también puede haber diferencias en la remodelación de esa conectividad de uno y otro hemisferio. Entonces el problema se nos va haciendo un poquito más complejo. Pero a pesar de eso, y no puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Esto vamos a retomar, porque sin querer estamos todas como conectadas y en red, funcionando. Pero volvemos entonces a un poco los modelos, el modelo más actual, digamos, que proponen Catani y Bambini sobre las redes relacionadas al procesamiento del lenguaje, y es que ya no podemos quedarnos en el modelo clásico, ni tampoco en el modelo dual, tenemos un modelo mucho más complejo, bilateral y con un montón de otras redes. Y entonces esto que parecía la epilepsia ahí en el polo temporal, media perdida, adelante, lejos de los circuitos perisilvianos, y qué tendrá que ver el lenguaje, puede empezar a tener que ver.
Bien, a mí me pasó algo particular en epilepsia y es que yo fui a estar 2 años en epilepsia y volverme porque yo quería seguir haciendo lenguaje con otro equipo que estábamos haciendo cerebelo y lenguaje y otras cosas. Pero bueno, me quedé ahí enganchada hace 15 años. Y al principio mi jefa me dijo que tenía que hacer la tesis sobre anomias. Yo le dije, no, de ninguna manera. Entonces empecé a hacer trabajo de anomias y dije, yo voy a encontrar lo que a mí me guste. Y fui y le dije, vi un par de pacientes que me llamaban la atención y no sé por qué les pasa eso. Entonces le dije, hay un discurso de los pacientes parecido al paciente de Aldo, que te levantás y no baja a hablar y te levantás y decís que se vaya y no se va. Y era un discurso pegajoso, como denso, como que no termina más, que vos le preguntás una cosa y se va por las ramas, que en algún momento fue descrito como una comorbilidad psiquiátrica o como es el discurso propio del síndrome de la epilepsia, que mi jefa no creía que eso pudiera pasar porque era una forma de discriminar a los pacientes y la verdad que es así, que no les pasa a todos, son algunos de los pacientes. La segunda cosa que me llamó la atención fue que en una paciente en particular que se había operado de epilepsia del lóbulo temporal derecho, una chica brillante, estudiante de veterinaria, vino después de la cirugía y me dice, estoy bárbara, nunca tuve más crisis, no apruebo una materia. Creo que mi memoria está muy mal. Yo, ¿cómo que tu memoria está muy mal? Si mi memoria está muy mal, no puedo aprobar un examen. Y yo creo que sé todo, pero no apruebo un examen. Y empecé a hacerle pruebas y la memoria estaba perfecta y el lenguaje estaba perfecto y todo estaba perfecto hasta que empecé a tomarle pruebas con el protocolo que vamos a ver ahora y descubrí que a esta chica le costaba muchísimo expresarse, le costaba muchísimo concretar sus ideas, le costaba muchísimo focalizarse en lo que le estaban preguntando y entonces perdía la paciencia el pobre docente que creía que no sabía nada, estaba guitarreando y la bochaban. Conclusión, a partir de eso, mandamos una nota, hay un departamento de psicopedagogía en la Facultad de Veterinaria de la UBA y empezaron a tomarle los exámenes como multiple choice. Yo le dije al perro, no le va a contar lo que le está pasando, si ella se da cuenta, puede tener el procedimiento, saber lo que tiene que hacer, evalúen eso, porque ella no va a charlar con el perro. Entonces, como era todo muy pragmático, esta chica empezó a dar una manera diferente sus exámenes y empezó a probar. Y otra cosa de lo que nos pasó era que me llamó la atención y a partir de ahí empecé mi tesis con esto, era una paciente que cuando le preguntaba si tenía alguna dificultad de lenguaje decía que no, que ella estaba perfecta. Pero la familia le decía, toma todo para otro lado, le decimos las cosas y se ofende, a veces salta con temas que no tienen nada que ver. Dice, por ejemplo, la otra vez nos pasó que fue a la casa de su tía y fue a la cocina y le dijo, en este momento estaría de moda decir machirulo, dijo de otra forma, pero le dijo, vos sos una sometida, bla, 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 ¿cómo puede ser que te compres libros como estos? Siempre fuiste tan sometida por tu marido, encima te compras libros. El libro decía cocina bajo presión y era cocinar con ollas de presión, pero ella no lo pudo interpretar. Esas cosas a mí empezaron a hacer ruido y dije, me parece que por acá está lo que yo quiero estudiar. Y por otro lado, en las reuniones con los neurocirujanos, pasaba que decían, bueno, bárbaro, sí, es temporal, es mesial, es candidato, se quiere operar. Bueno, ¿de qué lado es? Izquierdo, no, cuidado. Derecho, saca nomás. Yo dije, no, pará. ¿Y qué pasa si saca nomás? No, porque total tenemos más margen. En vez de 3 centímetros, podemos irnos un poquito más hacia atrás. Y yo me dije, no puede ser esto. Acá, entonces le dije a mi jefa, yo quiero estudiar esto. Me dice, no sirve para nada. Le dije, no, pero sí sirve. Entonces le dije, la voy a enganchar por donde puede ser que nos convenzamos. Entonces dijimos, bueno, pero las emociones están como muy en boga. Y la prosodia está interesante. Hay un montón de papers que están saliendo por acá. Dijo, bueno, empecemos. Y ahí empezó el recorrido. Entonces, lo que pasaba en la mayoría de los estudios del lenguaje en epilepsia era que describían siempre lo mismo. Que los pacientes tienen anomias, que tienen dificultades en el acceso lexical, que en una época se creía que era un problema de memoria semántica, que tenían déficit en la fluencia verbal y que había dificultades en las tareas de comprensión. Hasta ahí. Bien. Pero la comunicación no es decir palabras sueltas, ni decir oraciones, ni entender oraciones. Entonces el lenguaje real, el que nos permite movernos en el mundo social, no tiene nada que ver con eso solo. Había que entender que dependía de otras cosas más, que dependía del contexto, de los códigos culturales, del conocimiento previo de estos intercambios comunicacionales y de entender tanto las intenciones y las creencias de la otra persona como la propia. Y esto involucra procesos bilaterales, o por lo menos donde el hemisferio derecho empieza a tener un rol más protagónico.
Bueno, entonces, basándonos en estudios sobre lesionados de derecho, que había bastante más bibliografía, veíamos que estaba descrito estas 4 áreas que contaba Valeria, sobre que podían estar alterados el procesamiento léxico-semántico, la prosodia, el discurso, las habilidades pragmáticas. Y en esto en epilepsia no había casi nada, en ningún tipo de epilepsia. Sobre prosodia sí habían algunas descripciones sobre prosodia ictal, o sea que si el paciente cambiaba su entonación durante la crisis epiléptica, parecía venir del lado derecho. Y algunos trabajos mostraban que intercrítico, o sea, fuera del momento que tiene la crisis, también habían dificultades en la comprensión prosódica. En cuanto al discurso, la mayoría de los trabajos, salvo uno de Bell, hablaba de la afluencia, o sea, le contaban la cantidad de palabras por minuto que emitía un paciente cuando tenía epilepsia y decían que tenían menos, o sea, el mismo trabajo de fluencia, pero pasado a discurso. Solamente Bell había hecho un trabajo que mostraba que los pacientes que tenían que describir una situación nombraban más detalles que hechos principales y eso tenía un valor lateralizador. Y en cuanto a metáforas, había un solo trabajo que lo relacionaba con déficit de epilepsia del lado derecho. Bueno, entonces les voy a mostrar parte de los resultados del trabajo de investigación que tiene que ver con estudiar las habilidades comunicativas en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal derecho en comparación con pacientes izquierdos de iguales características. Bueno, este es un trabajo prospectivo. Voy a mostrarles solamente el prequirúrgico, porque si no es muy largo. De un periodo de 7 años de evolución, son pacientes con CI normal, adultos jóvenes, que tienen que tener un mínimo de 7 años de educación, o sea, una primaria completa, y ser diestros en su dominancia manual, o aquellos que eran zurdos o tenían cierto grado de ambidestreza, se tuvo que hacer una resonancia funcional para poder clasificarlos. Bueno, entonces hay un protocolo, este protocolo completo lleva casi 7 horas y media, se hacen 2 veces porque hay una parte que es la evaluación neuropsicológica general, que tiene todos los dominios de coeficiente intelectual, atención, funciones ejecutivas, memoria, percepción y demás, y después está el protocolo de lenguaje y comunicación. Esto si después les interesa les comento más. Pero bueno, es básicamente el protocolo MEC al que se le agregan otros tipos de tareas, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo una por una, así que no los quiero marear con esto. Bueno, entonces vamos a los resultados del estudio. Este es un estudio que en la fase prequirúrgica tiene incluidos 117 pacientes, que en una edad media de 34 años, están macheados por sexo, educación, por la duración de la enfermedad, por la cantidad de drogas que tienen, por la cantidad de crisis que tienen por semana. En eso son bastante parejos y hago la salvedad de que esto es con pacientes refractarios, con pacientes severos, ¿sí? Porque nuestros centros son centros de derivación de cirugía. Entonces no tenemos pacientes que andan bien, ¿sí? Pero son homogéneos en todas esas características clínicas. A grandes rasgos, digamos que los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, tanto de un lado como del otro, tienen, digamos, dificultades cognitivas frecuentes, principalmente en la memoria, tanto visual como verbal, en funciones ejecutivas, ¿sí? Memoria alrededor del 40% y funciones ejecutivas y atención alrededor de un 30%. Y en esto los pacientes derechos tienen menor rendimiento, ¿sí? En funciones ejecutivas, en algunos aspectos, principalmente en trial making y Wisconsin, o sea, en categorización y en flexibilidad cognitiva, y también menor rendimiento en cognición social. Estas que son las dificultades en general del protocolo de comunicación, lo vamos a ir viendo uno por uno. Pero digamos que tenemos, si uno comparara, casi la misma frecuencia de alteraciones comunicativas y del lenguaje que de las clásicas y ya descriptas de memoria, que son las que siempre preocuparon a los epileptólogos. Bien, entonces empecemos por las clásicas, empecemos por revisar las que se hacían siempre. En lo que tiene que ver con el léxico semántico, en la fluencia verbal se tomó, o la evocación léxica, se tomó el protocolo MEC, que evalúa evocación libre, ¿sí? O sea que tiene que ser en 2 minutos la mayor cantidad de palabras que pueda, no importa con qué letra empiece, no importa de qué categoría. Y se tomó la evocación ortográfica, o sea, palabras que empiezan con P, y semántica, palabras que corresponden a animales, ¿sí? Y lo que vimos es que, como se venía describiendo, es una alteración frecuente, pero que no hay diferencias cuantitativas entre los grupos por lateralidad.
Sin embargo, tomamos algunas características cualitativas y pusimos la evaluación, por clústeres, ¿sí? Tomamos clústeres o tratar de identificar las categorías o las estrategias que el paciente usaba para ir diciendo estas palabras. Por ejemplo, estoy haciendo una categoría libre, digo, por ejemplo, no sé, auto, camión, bus, bicicleta, estoy diciendo una categoría que tiene que ver con medio de transporte, ¿sí? Y de eso paso a dinosaurio, paso a mesa, ¿sí? Entonces, estas primeras palabras corresponden a un clúster y después hay un switch, que es un cambio de estrategia hacia decir dinosaurio o decir mesa. Entonces, cuando pudimos caracterizar eso, vimos que los pacientes con epilepsia y lóbulo temporal derecho hacían menos cantidad de clústeres, ¿sí? Menos cantidad, y si los hacían eran clústeres chiquitos. Y que además tenían más switches, o sea, tenían más cambios de una estrategia a la otra. Entonces pasaban de una cosa a la otra. Entonces, lo que veíamos es que les costaba categorizar, les costaba mantenerse en el set y tenían esta impersistencia en pasar de una cosa a otra. Esto lo pudimos mezclar en un índice, que es el índice de eficiencia, que comparaba la cantidad mínima de palabras contenidas en los clústeres sobre la cantidad de switches. Y esto sí nos permitió ver que hay una diferencia significativa. Los derechos son menos eficientes a la hora de evocar palabras, aunque digan la misma cantidad que los izquierdos. En cuanto a la otra alteración léxico-semántica, como fue la de denominación, esto lo tomamos con una prueba que habíamos adaptado ya hace unos años. Adaptamos la prueba de Boston, que la deben conocer todos, la de por vía visual, y la prueba auditiva o por vía auditiva de Marlan Berger, y que a partir de una definición la persona tiene que decir la palabra. Por ejemplo, marca producida en la piel por efecto de la edad, tiempo, arruga, ¿sí? Bueno, entonces esta es una vía de entrada auditiva contra una vía de entrada visual. En nuestro trabajo que habíamos publicado no habíamos encontrado diferencias, a diferencia de otros trabajos que habían publicado originalmente que sí, que esto diferenciaba al grupo izquierdo. Nosotros no lo vimos. Derecho como izquierdo tiene mucha dificultad en el acceso lexical, pero cuando nos metemos en discriminar lo cualitativo, nos fijamos que cuando a los pacientes le dábamos la clave fonológica, ¿sí? La palabra empieza con, no sé, arruga, me dice A, ¿sí? Los derechos tendían más a compensar. O sea, lo que distintos trabajos demostraron es que no hay una dificultad en el léxico ni es una cuestión de memoria semántica. El paciente reconoce la palabra, pero no le puede poner el cartel. No puede pasar de la identificación semántica al nombre de la palabra. Es una alteración del acceso lexical. Si yo le doy una facilitación, como la primera sílaba, los derechos logran compensar eso y llevan a valores normales. La gran mayoría, más del 50%, pudo pasar de un déficit a una normalidad, pero los izquierdos no. Entonces, esta vía de acceso lexical está más alterada en los pacientes con lesión izquierda. En cuanto al discurso conversacional, este es el protocolo MEC, y nosotros, bueno, tomábamos de la misma manera, haciéndoles maldades a los pacientes un poco también. Y en esto lo que vimos también, esto nos sirvió para poder puntuar, y estas observaciones que teníamos de consultorio respecto a lo que nos pasaba con los pacientes, se pudo caracterizar mejor. Los izquierdos en general no fallaron en esta tarea, pero algunos sí, un 20%. Y los que lo hicieron a expensas de su gran cantidad de anomias, ¿sí? Anomias y a veces dificultades en la fluencia verbal, que están más enlentecidos. En cambio, los derechos tuvieron comportamientos muy diferentes. Como decía Valeria y mostró ya en el caso, esta dificultad para la expresión, para mantener el hilo discursivo, para que ese mensaje sea conciso y concreto, ¿sí? Que fueron las mayores dificultades, fueron a nivel discursivo y también pragmático. Estas dificultades en el turno del habla, que no lo ceden nunca, nunca. No, te parás en la puerta del consultorio y no se van. Bueno, estas dificultades para mantener el hilo, para hacer reconocer los turnos del habla, fueron los que más fallaron los pacientes con lesión derecha. Y bueno, a veces también habían comentarios inapropiados o desinhibidos que pudimos observar. Y esto tuvo correlación con alteraciones en otros campos como pragmático y narrativo y un gran valor lateralizador. Sí, o sea, los pacientes derechos tenían casi 2,5 veces más riesgo de tener alteraciones que los pacientes izquierdos. En epilepsia, el valor lateralizador y localizador de cada síntoma es un factor muy importante para nosotros desde la decisión quirúrgica, por eso insisto en eso.
Otro test, lo que yo quería hacer con este protocolo, primero era buscar algo que estuviera validado en otras patologías, que fuera de fácil acceso, que hubiera tenido validaciones en otros países de Latinoamérica, pero también si usábamos otros test, tratar de que fueran cosas que se usan en todas partes, que fueran sencillas de adquirir y que le pudiéramos poner un plus cualitativo quizás, pero que no significara, digamos, ni gastos para otros centros de epilepsia ni complicaciones. El test que ustedes ya deben conocer de ordenamiento de láminas, del VICE, del coeficiente intelectual, consta en como unas partes de una historieta que están desordenadas y en un tiempo dado el paciente tiene que ordenar de principio a fin, de forma que sea coherente una historia. Lo que agregamos a esta prueba, fue más allá del tiempo y demás que uno toma, no interrumpirla nunca, o sea, tomar los 11 ítems y pedirle que cuando termina de ordenarlo, lo cuente como una historia, ¿sí? Y se registraba grabándose y transcribiendo todo lo que el paciente decía. Entonces pudimos comparar en esta misma tarea no la reproducción de un texto, sino la producción narrativa, ¿sí? Pueden inventar una historia. Y acá tenemos dos fases. Una fase que es la de secuenciación lógico-temporal, o sea, en el orden en que empiezo a contar esa historia, cómo la hago, y eso tiene marcado unos numeritos, entonces podemos saber si lo ordenó bien o mal, el tiempo en que lo hace y después la producción narrativa en sí. Y lo que vimos es que la secuenciación estaba alterada en los pacientes izquierdos más que en los derechos, ¿sí? En correlación con otras alteraciones de la secuenciación, a veces motora o a veces verbal, que puede verse en pacientes con lesiones izquierdas, mientras que los derechos tendían a ordenar mejor las historias para narrarlas mucho peor. En eso la puntuación se basó en que estuvieran presentes los elementos de la macroestructura, de la coherencia de la historia, y también un punto extra si lograba inferir el sentido de la historia, ¿sí? Entonces eso hacía que tuviera un puntaje máximo. Los pacientes tendían a no concretar los datos importantes, dar datos irrelevantes o rellenar fabulando o haciendo cosas autorreferenciales y no inferían el verdadero sentido de la historia. Y esto tuvo una diferencia significativa por grupos. Un índice que permitía resaltar esta diferencia fue el índice de historia. No aparece, ¿no? Perdón. El índice de historia que divide lo narrativo sobre lo, no dice social, no, pero es secuenciación. Entonces aquellos pacientes que tenían menor valor en el índice de historia, ¿sí? Tenían mayor dificultad para secuenciar, y los que tenían valores mayores era porque narraban peor de lo que secuenciaban. Y esto tuvo relación con otras funciones pragmáticas y de teoría de la mente. En cuanto al test de narrativo de la historia de MEC, esta es una historia donde, les cuento brevemente así, en forma tácita sucede un hecho donde un hombre trata de pasarse de piola con sus vecinos y se le había tapado un pozo que estaba cavando, se hace creer a los demás que él está enterrado ahí para que todos vayan a hacerle su trabajo y él se queda esperando escondido en un árbol. Cuando terminan todos de hacerle su trabajo, baja y les agradece a todos por haberlo ayudado. Entonces, esta historia se cuenta por párrafos y luego de cada párrafo el paciente tiene que repetir y después se le cuenta la historia completa. Lo que vimos es que los pacientes con lesión derecha tendían a no decir las ideas principales, daba lo mismo decir los detalles que decir las ideas principales, y nosotros tenemos que pensar que son pacientes que tienen dificultades de retener información y que tienen muchas veces dificultades de memoria. Y en eso, igual los izquierdos, en esa poca información que podían repetir, repetían lo importante. En cambio, los derechos, aunque te repetían poco, te repetían lo irrelevante y lo relevante en el mismo orden. Esto tuvo una diferencia significativa entre los dos grupos. Después habían preguntas sobre comprensión y nuevamente comprendían peor los derechos que los izquierdos. Todo lo rojo es derecho. Y después les hacíamos preguntas para ver si habían entendido que había una situación de conflicto, cómo se había portado este vecino, si había estado bien, si había estado mal, ellos qué hubieran hecho en su lugar, cómo hubieran reaccionado. Le agregamos algunas preguntas más y vimos que los derechos les costaba mucho interpretar que eso era una situación de conflicto social. Y esto también correlacionó con otras alteraciones pragmáticas y de teoría de la mente. Entre 1 y 4 veces y media más riesgo de tener alteraciones en esto si eran lesionados derechos. Odio que me pase esto. Bueno, entonces ahí
se resume en que había dificultades en comprender, en resaltar las ideas principales, en armar esta macroestructura y en la inferencia social. En cuanto a comprensión, también tomamos un test que es muy sencillo, es el material ideativo complejo de la batería de Boston de afasias, que son 12 preguntas dobles, se cancelan entre sí, de respuestas sí no. Va desde se hunde una piedra en el agua, se hunde un corcho en el agua, a un texto corto que después se le hacen unas preguntas que tienen que contestar que sí y que no. En cuanto a la comprensión en general, ambos grupos, y esto relacionado a lo que está publicado en la literatura, tenían dificultades en comprender oraciones y texto. Pero en la tercera historia, es una historia donde dice brevemente que un hombre entra a un hotel llevando un rollo de soga en una mano y una valija en la otra, y el empleado del hotel le pregunta, perdóneme señor, pero ¿podría decir para qué es la soga? Sí, claro, le dice, es mi salida de incendios. Le dice este hombre, entonces el empleado del hotel le dice, discúlpeme, pero todas las personas que traen su propia salida de incendios deben pagar por adelantado. Y eso se le hacen preguntas sobre si entendió, digamos, lo que pasaba. Y después de esas preguntas que son del test, nosotros le preguntamos para qué creía que esa persona llevaba la soga. Y hemos recibido respuestas muy similares, o sea, los izquierdos en general nos contestaban, se debe querer ahorcar, o capaz que no quiere pagar y se va a escapar con eso. En cambio, los derechos nos podían decir cosas como quiere colgar su ropa. Si lava la ropa, necesita un tender. O, por ejemplo, quizás lo usa para saltar. O por ahí hace artesanías con esa soga. O sea, cosas que no tienen nada que ver. Y por otro lado, le preguntábamos si el empleado había estado bien en querer cobrarle por adelantado. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Sí? Y también ahí nos sorprendíamos con situaciones como que había sido una persona abusiva, que ese tipo de cosas no se hacen, que lo discriminó, en vez de pensar que bueno, había un derecho en sospechar que había algo raro ahí. Bien, entonces, dificultad para detectar e interpretar situaciones sociales. Por otro lado, pasamos a el área de prosodia, y acá lo que decía Valeria, teníamos 5 test que permiten evaluar esto. El de prosodia lingüística, ¿sí? Que tiene una tarea de comprensión. Ay, se me fue, perdón. Una tarea de comprensión, son oraciones donde tiene que decir si el tono está siendo afirmativo, de pregunta o imperativo, ¿sí? Y en esto no hubo diferencias, tanto en comprensión como en repetición no hubo diferencias entre grupos. No fue algo que en general les dificultó mucho a estos pacientes, pero sí la prosodia emocional, que tanto en la comprensión, pero principalmente en la repetición y en la producción, fallaron hasta en un casi 60% los pacientes con epilepsia derecha. Y esta tarea, la emocional, tuvo correlación con la lateralidad, mientras que la lingüística tuvo más correlación con las funciones ejecutivas. Y también el riesgo en todas estas alteraciones fue más de entre el 100 y el 300% de tener alteraciones si eran derechos. En cuanto a la pragmática, los 2 test que incluye el protocolo MEC son el de actos del habla indirecto y el de interpretación de metáforas, que el de metáforas en realidad tiene una parte de metáforas y unas que son expresiones idiomáticas. Y en esto también los derechos fallaron muy notablemente. Casi un 60% contra un 20% de los pacientes tuvieron alteración en esta tarea. Y lo que vimos es que en realidad, y ahí sospechamos que hay una dificultad quizás para... no para inhibir, puede ser que para inhibir, pero también quizás haya una dificultad para activar estas interpretaciones. Porque después cuando les dábamos opciones mejoraban muchísimo. Entonces, estos pacientes en realidad hacían interpretaciones a veces erróneas o literales o que no tenían nada que ver, pero después con las opciones mejoraban notablemente. Más del 50% de los pacientes que habían fallado mejoraban su respuesta. Nuevamente, esta tarea también tuvo un gran valor lateralizador y tuvo correlación con funciones ejecutivas, con teoría de la mente y con otras alteraciones pragmáticas. Bueno, ahí estaba el ejemplo de mi suegra es una bruja, que no lo hacemos con dibujitos, pero bueno, donde uno puede interpretar como mi suegra es una lectora de cartas de tarot o que, es una vieja maldita. Nada que ver con mi suegra, porque si mi suegra me está mirando, no tiene nada que ver. No elegí este ejemplo por nada en particular. Por favor, no se tome literal. Bueno, y en cuanto a los actos del habla indirectos, en esto se les presenta una situación, por ejemplo, una persona se encuentra con otra y después de contarle que le espera un duro trabajo porque se debe mudar a su nueva casa, le dice a su amigo, ¿qué haces este sábado? ¿Sí? Entonces, en realidad le está pidiendo de una forma más
disimulada que lo ayude, ¿sí? Pero bueno, a veces esas situaciones también cuesta más identificarlas y a los pacientes con lesión derecha les costó más identificar estas situaciones indirectas o sobreidentificar las directas, porque eso también nos llamaba la atención. Decíamos, bueno, deben fallar en las indirectas de pensar que hay un sobreentendido, pero también nos pasaba que en las directas aparecían interpretaciones quizás más ridículas que las que esperábamos encontrar en las indirectas. Y esto también mejoró con las opciones, pero no llega a corregir del todo porque todavía un 40% seguían fallando aún con las opciones. Así que bueno, las explicaciones bizarras, la dificultad en el discurso espontáneo y la dificultad tanto para detectar las indirectas como para rechazar las directas. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, traté de apurarme bastante, estamos bien, ¿no? Sí, 10 minutos más tenemos. Bueno, entonces, por un lado, lo que vimos es que el diagnóstico de palabra aislada o de oración, el clásico que se venía haciendo en epilepsia, nos dejaba fuera un montón de dificultades que estaban teniendo nuestros pacientes, principalmente los lesionados derechos que estaban siendo neglecteados olímpicamente. Y que esto tenía un valor lateralizador, o sea, en realidad nos está dando más valor lateralizador para el diagnóstico estas funciones que las funciones clásicas que venían estudiándose. Y que entonces hace falta un estudio más amplio del lenguaje y de la comunicación para poder detectarlo. Lo que no se estudia, no se conoce. Y entonces estos hallazgos son similares a los que se describieron en lesionados derechos de otras patologías completamente diferentes. Patologías agudas, patologías traumáticas más extendidas, córticos subcorticales, perisilvianas, diferente a nuestra patología que ya ahí en el polo temporal, en la punta, parece alejado de todo, pero muy conectado. Entonces, a lo mismo que los clústeres que se ven en pacientes con otro tipo de lesiones, también encontramos que hay mucha variabilidad en la manifestación. Tenemos pacientes completamente normales, cosas muy sutiles, pacientes con una alteración difusa en todas las áreas y pacientes con parches, pacientes con solo alteración pragmática, aunque en general es pragmática y discursiva, o solo alteración de la prosodia, o solo léxico-semántica, y esto se reproduce también con el resto de las patologías. Y uno se pregunta si estas alteraciones que nosotros vemos, y más que nada en epilepsia, tienen que ver con una dificultad de la cognición social, o tienen que ver con una dificultad en las funciones ejecutivas, o tienen que ver con algo intrínseco del hemisferio derecho, o es del lenguaje, o qué es. Y en realidad es una mezcla de todo. En lo que tiene que ver con las alteraciones léxico-semánticas, hay distintos trabajos que se hicieron principalmente en los últimos 10, 15 años, y lo que se ve es que estas dificultades, tanto en la fluencia como en el acceso lexical, en epilepsia por lo menos, parece tener que ver con una deaferentación en estas vías temporales anteroposteriores en su vía anterior a posterior. ¿Sí? Nosotros reconocemos una palabra, la activamos, vamos al polo temporal, donde hay un hub semántico, tenemos un gran área de integración semántica, y de ahí esa comunicación anterior a posterior, al área temporal, al giro temporal superior, al sulcus temporal superior, está enlentecida. Y eso parece ser como una deaferentación funcional que parece estar justificando al menos ese tipo de alteraciones. En lo que tiene que ver con la prosodia, y bueno, en realidad estamos mucho más adentro del circuito en la prosodia que en lo que tiene que ver con otras funciones, pero también, nuevamente, parece estar teniendo que ver con la zona epileptógena y con la propagación, con el cíngulo, con el giro frontal inferior, con el sulcus y el gyrus temporal superior. Pero nos queda un poco más lejos, y lo que quizás genera más interés, o a mí me interesa más, es entender por qué falla lo pragmático y lo discursivo en esta patología. Y en realidad, como veíamos en los distintos modelos de las bases neurobiológicas del lenguaje, tenemos un montón de vías nuevas y descriptas que tienen que ver, por un lado, con estas que van temporofrontales y que tienen que ver con las funciones ejecutivas y con la integración que las funciones ejecutivas generan en tratar de categorizar, jerarquizar, mantener el set, poder inhibir las respuestas inapropiadas, ¿sí? Pero también hay circuitos que no están marcados acá, que tienen que ver, que incluyen la amígdala, el hipocampo, con la ínsula, con la parte orbitofrontal, que tienen que ver con la construcción del contexto, ¿sí? Y entonces este contexto
estas zonas directamente participan en la construcción del contexto. Y por otro lado, tenemos las vías que se van hacia temporal posterior y que en epilepsia, el lóbulo temporal en particular, parecen en algunos casos estar aumentadas o funcionando más o menos, pero quizás mal, y que tengan que ver con estos circuitos de lo pragmático, más temporoparietales. Pero en definitiva, aunque no sabemos por qué pasa, hay un rol que parece sí tener que ver en forma directa, otros serán especulaciones a larga distancia de lo que puede afectar otros circuitos, pero el polo temporal, la parte anterior del temporal, la parte mesial, hace como de link de la integración semántica, del contexto, del mundo que conocemos, ¿sí? De lo social, y eso le da sentido a lo que interpretamos también. Entonces, parte de lo que estamos encontrando, yo creo, pienso, que podría llegar a ser que, más allá de la distancia, la zona epileptógena está influyendo en que la interpretación del sentido, de lo que los demás nos dicen, de lo que leemos, de lo que queremos decir, pueda estar alterado porque el contexto no se construye coherentemente. Y no podemos resaltar en nuestras funciones ejecutivas lo que es importante de lo que no. Bueno. Bien, y quizás estas diferencias se vieron en algunos trabajos, tanto de estimulación cortical directa como algunos trabajos de resonancia magnética funcional, que ahora se van metiendo teorías matemáticas y demás, y en todo esto de la conectividad se van viendo mapas de cómo se abren o se cierran, cómo se achican o se agrandan la conexión interhemisférica e intrahemisférica, y aparentemente algunos trabajos muestran que los circuitos límbicos en el hemisferio derecho y no tanto en el izquierdo estarían disminuidos en su conectividad en epilepsia del lóbulo temporal y que pueden haber nuevas vías activadas y otras disminuidas en cantidad en el propio lóbulo temporal, ¿sí? Entonces la conexión dentro del lóbulo temporal se está viendo con distintos métodos que está diferente y que también la conexión al circuito límbico está diferente. Bueno, esta es la última, creo. Y no pasa. Bueno, entonces, por lo tanto, digamos, estudiar estas habilidades a nosotros nos sirve desde el punto de vista clínico para hacer un mejor diagnóstico, para ayudar a buscar nuestra zona epileptógena y poder tratar de operarla, pero también a tener otros cuidados y empezar a tratar de entender qué pasa cuando hacemos distintos tipos de cirugía. Hoy por hoy, la más extendida, la más utilizada es la lobectomía anterior de Spencer, pero también hay otros métodos como la amígdala o hipocampectomía selectiva, o sea que solamente se saca amígdala y hipocampo y no el polo temporal. Van empezando a haber nuevos métodos de estimulación directa, métodos que se hace directamente cuando se colocan electrodos y se identifica puntualmente la zona que empieza la crisis, se puede llegar a tratar ese solo nodo y cada vez van siendo más selectivas y tenemos que tener herramientas para ver cómo nos va con uno y otro método. Y tenemos que tener herramientas para poder acompañar a nuestros pacientes para rehabilitarlos y para ayudarlos. Última cosa, yo tomé cuestionarios de distinto tipo, armamos un cuestionario sobre queja cognitiva y los pacientes no se quejan de alteraciones de la comunicación. A veces se quejan los familiares. Los pacientes en general no se quejan. Se quejan de las anomias, se quejan de los problemas de memoria, pero cuando uno les pregunta además cómo les fue en el colegio, o cómo les fue académicamente, o cómo les va laboralmente, o cómo les va socialmente en sus interrelaciones, sí pueden quejarse de eso. Y cuando nosotros correlacionamos el cuestionario cognitivo, no había correlación con el protocolo MEC ni con las otras fallas, pero cuando correlacionábamos queja académica, queja laboral, queja social, sí hubo correlación. Entonces me parece que estamos preguntando mal y estamos no viendo adecuadamente. Si empezamos a preguntar más y empezamos a estudiar más, lo que parecía que no pasaba, va a empezar a verse qué pasa. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carolina. Tenemos tiempo para preguntas, así que quienes tengan preguntas,